5 to the training 7. América, 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 Latinoamérica, latiendo América. Bienvenidos a La Oveja Roja. Hoy en nuestra pequeña sección de debate hablaremos sobre Latinoamérica, sobre los distintos procesos revolucionarios y el rumbo que está llevando el continente en los últimos tiempos. Para ello contamos con una mesa variada, cuanto menos. Damos la bienvenida a Pablo Moliné, de UPyD, a Carlos Ibáñez, estudiante de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Encantado. A Pablo Casas, militante de la Juventud Comunista. Bueno. Y a Roberto Camejo, militante del PC aquí en Aragón y también del Partido Comunista de Cuba, nativo también de Cuba. Bueno, si os parece, empezamos el debate con una pequeña introducción por parte de los cuatro invitados, en la que me gustaría dejar un tema en el aire. ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Si quieres empezar tú, Pablo. Bien. En el debate de Latinoamérica me gusta siempre centrarlo en compararlo entre dos países, que yo creo que representan dos modelos diferentes que se están dando en Latinoamérica. Por un lado tenemos el proceso revolucionario socialista de Venezuela y por otro lado el proceso liberal que ha tenido Chile durante los últimos años. La comparación de estos dos países, la riqueza, la evolución del bienestar social de sus ciudadanos, creo que es clave para entender qué proceso es más beneficio para Latinoamérica. Tengo aquí, por ejemplo, un gráfico en el que vemos que en 1970 Venezuela era 3 veces más rica por producto per cápita que Chile. Hoy en día Chile ha superado a Venezuela y además se da una correlación perfecta entre mayor libertad económica de Chile, mayor PIB per cápita, mientras que Venezuela su reducción va acompañada con la reducción de la libertad económica. A modo de dar a conclusión de apertura, creo que el modelo bueno es el de Chile y el modelo de Venezuela lo único que está haciendo es hacer más pobres a sus ciudadanos. Carlos. Pues Latinoamérica va hacia... Hay dos partes, una Latinoamérica como Venezuela o Cuba, o Ecuador y Bolivia incluso, que va hacia desprenderse del FMI, desprenderse de lo que le imponen desde fuera, un poco llevar la dignidad, por decirlo de algún modo, y luego está la Venezuela más liberal, más conservadora, la típica. Y yo creo que eso es lo importante, ver que Latinoamérica no es una. Por mucho que haya un proceso revolucionario, hay una Latinoamérica que deja atrás el neoliberalismo y otra Latinoamérica pues, que se mantiene en ello. No toda Latinoamérica es revolucionaria. Pero lo importante es tratar en qué se basa esa Latinoamérica revolucionaria, hasta qué punto lo es y hasta qué punto lleva el socialismo a cabo. Para mí es eso. Pablo. Bueno, pues yo creo que América Latina a día de hoy está viviendo una época de segunda independencia, ¿no? Desde el comienzo de la Revolución Cubana, el continente entero está viviendo una segunda independencia y, bueno, aparte de los distintos modelos que están llevando cada país, es un poco más revolucionarios, un poco menos revolucionarios, dependiendo del caso, yo creo que va por buen camino y que, bueno, que se están afianzando los procesos. Y, bueno, en contraprestación de lo que decía aquí Pablo, me parece curioso que ponga de ejemplo un país como Chile, siendo que Chile sí que pinta mucho en el continente, pero la cabeza de turco, la cabeza de la punta de flecha del neoliberalismo en el continente no es Chile, sino que es Colombia. Entonces me gustaría que hiciéramos comparativas entre Venezuela y Colombia más tarde, ¿vale? O también hablamos de Chile, hablamos de las tremendas privatizaciones, que es lo que han hecho subir el Producto Interior Bruto, entre ellas la educación, sí que luego hablamos de la educación en Chile, hablemos de la educación en Chile, y sobre todo ahora la anunciada privatización del cobre. Roberto. Bueno, siguiendo el hilo de Pablo, considero que hay que reflexionar bastante en cuanto a todo eso. Primero porque, bueno, como bien dijo, a partir del triunfo de la revolución en Cuba, pues Latinoamérica empezó a moverse buscando su liberación del yugo, y se han dado movimientos que ya se ven, ¿no?, en la cima, como el FMLN en El Salvador, Bolivia, Ecuador, bueno, y Venezuela, que es un punto y aparte al lado también de esos movimientos, que no llegó al poder
como nosotros los cubanos, por ejemplo, a través de una lucha armada. Simplemente ellos llegan, entre comillas, por elecciones democráticas, y que el pueblo sigue apoyando su revolución ahí constantemente. Es un país que ha tenido que hacer elecciones como ningún país en el mundo y siempre se ha ratificado el chavismo. Ahora, en comparación con Chile, les diré que Chile no tiene el enemigo ni el estatus político que tiene Venezuela. Venezuela es un país asediado como Cuba, constantemente buscando por aquí y por allá, financiando la USAID y otros organismos norteamericanos, la contrarrevolución, aprovechando la delincuencia para incrementarla y crear el caos dentro de la sociedad del pueblo, y que son cosas que no frenan, pero ralentizan el desarrollo de un país. Bueno, si os parece, para abrir un poco ya el debate libre, al hilo de lo que tú comentabas del yugo de la presión principalmente norteamericana, me gustaría hablar un poco precisamente de eso, de esos procesos y de esos mecanismos de Estados Unidos e incluso de Europa contra Latinoamérica y sus procesos revolucionarios, los intentos de golpe de Estado financiados por la CIA y por Estados Unidos, o la manipulación mediática que se ve dentro de Europa, la vemos constantemente en España, sin ir más lejos, la manipulación contra el gobierno del PSUV en Venezuela. Así que el que quiera empezar, que tome la palabra libremente. Pues yo mismo. Una cosa muy curiosa con esto de la manipulación informativa y las formas con las que Estados Unidos presiona a países como Cuba o Venezuela, y es que la gente sabe quién es Fidel Castro, pero no sabe quién es, o sea, sabe quién es Fidel Castro y Hugo Chávez, por ejemplo, o Maduro, y no sabe cómo se llama el presidente de Honduras, o rara vez sabe quién es el presidente de Colombia, incluso de México. Y eso forma parte de todo el asedio mediático que se hace contra estos países. No sé, por ejemplo, cuando se habla de Hugo Chávez y de su proceso, la gente piensa, por ejemplo, que es una dictadura, pero eso es porque directamente, por ejemplo, el caso cuando Hugo Chávez hizo el referéndum para decidir si podía ponerse una ley como la española electoral, una ley que permite que puedas presentarte a las elecciones todas las veces que quieras, pues aquí se presentaba como Hugo Chávez quiere ser dictador de Venezuela y perpetuarse en el cargo. Y eso forma parte de la manipulación informativa y más allá de formas de desestabilización, pues todo forma para la desestabilización, un golpe de mecha lenta que decía Hugo Chávez. Entre la manipulación informativa, que en eso, vamos, el capitalismo a países como Venezuela le gana por goleada. Pues entre eso y luego ya las revoluciones que se crean en estos países, las guerras civiles que se llevan a cabo, pues es lo que se crea. Por ejemplo, tenemos el caso de hace tiempo ya de Nicaragua, donde directamente se creó una guerra civil dentro y terminó por perder las elecciones el partido sandinista. Eso es todo, pues, desestabilizaciones que se crean desde fuera, pues, para desestabilizar a un régimen hasta que explota y termina por terminar, ya sea de forma armada o perdiendo unas elecciones, que es lo que le puede pasar en Venezuela a Maduro. ¿Quién quiera contestar? Sí, yo mismo. Vamos a ver, la incidencia de Europa o de Estados Unidos en Latinoamérica, yo creo que cada vez es peor, yo creo que es menos la influencia. Lo que decías de que son estos países los que desestabilizan, por ejemplo, Venezuela, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de un país, por ejemplo, Venezuela, que es el país más corrupto de Latinoamérica, el 10 del mundo. ¿De eso tiene la culpa Europa o Estados Unidos? ¿Tiene la culpa Europa y Estados Unidos de que sea el país más violento de Latinoamérica, con la mayor tasa por cada 10.000 habitantes? O sea, esto no lo está provocando ni Europa ni Estados Unidos. Lo está provocando el mismo régimen, el sistema que hay en Venezuela. Por tanto, esa incidencia que dices tú, que es la responsable de todos los males, es muy típico, sobre todo de algunos sectores, de la culpa siempre es del de fuera. Nosotros no tenemos culpa y todo es exterior. Tanto no estoy de acuerdo. Yo creo que en Venezuela la corrupción y la delincuencia ha existido siempre, de hace muchos años, igual que ahora. Lo que pasa es que no se hablaba, porque existe en Centroamérica, Honduras,
Guatemala, etcétera, el propio México, y no se habla, no se magnimiza, sí, pero no se magnimiza. Pero de Venezuela hay que hablar. Cualquier cosita, cualquier detalle, hay que hablar, los medios lo magnifican y le echan al gobierno chavista, que esto, que lo otro. Yo creo que no. Todo eso está sucediendo en Venezuela, te lo digo por experiencia, yo tengo 67 años. Todo eso está sucediendo en Venezuela, sucedió en Cuba. Y utilizaban todo, cualquier bobería, todo eso para difamar a Cuba mundialmente y decir pestes y pestes y pestes, que aún todavía dicen algo. Y eso es lo que sucede, ni más ni menos. La delincuencia en Venezuela está igual que antes de llegar Chávez al gobierno. Para empezar, no me espera. Quería intervenir. Sí, no, Roberto, y luego que continúe. Sí, no, yo al hilo de la manipulación mediática que comentaba Carlos y al hilo también de lo que ha dicho Pablo, me hace mucha gracia siempre estamos hablando, siempre estáis hablando del crimen en Venezuela, y es verdad, y no te voy a negar que Caracas en concreto tiene un problema muy serio de delincuencia y un problema muy serio de muertes violentas, eso es así. Y también es así que el gobierno venezolano está luchando contra ello. Ahí tienes los nuevos movimientos, las nuevas instituciones que se han creado para luchar contra el crimen organizado, los secuestros, los asesinatos, etc. Pero me hace gracia también que no menciones, o que nunca se mencione aquí en los medios de comunicación, que es Washington, precisamente, una de las ciudades del continente americano con más muertes violentas por personas, por 100.000 personas. Y que en Missouri, tiene la tasa de homicidios también la misma que Honduras, y eso, curiosamente, pues nunca lo oímos. La cosa es que el gobierno venezolano sí está poniendo remedios contra eso, lo mismo que está poniendo remedios contra la corrupción, que sí que ha sido un problema endémico de Venezuela desde toda su historia como república. Pero el poder popular venezolano está creando mecanismos, el que los barrios y son el pueblo organizado, el poder popular, quien puede destituir a los cargos de las instituciones cuando se detectan casos de corrupción, y de hecho se está haciendo. Contesto a los dos. Sí. En primer lugar a Roberto, a mí no me parece una tontería o una minidez los asesinatos, los homicidios que hay en Venezuela. No es algo que es por ser Venezuela lo sacamos adelante, no es una tontería. Tú decías que estaban los mismos niveles, ¿no? Aquí tienes un gráfico de no sé si lo pongo a la cámara también si se verá, de la evolución de los homicidios en Venezuela, constante. ¿Dónde están esas medidas que lo evitan? Porque no hace más que crecer. Y de hecho, desde 2005 el crecimiento es impresionante. Hablabas de corrupción y decías que están tomando medidas. En las últimas elecciones a las que se presentó Maduro ya dijo que no iba a ser la prioridad de su gobierno acabar con la corrupción porque era algo bueno, que no se podía hacer nada. Eso lo dijo, así como Chávez, ¿no? Sí, en sus intenciones sí que hablaba de la corrupción, de evitarla. Ya Maduro ha desistido en ese problema. Las últimas elecciones, en su programa electoral, él dijo que no era una prioridad la corrupción. Yo lo de que haya violencia y esas cosas y esos crímenes, yo creo que es un problema que tienen todos los países que dan las armas tan fácilmente a los ciudadanos como Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo que decía antes de la manipulación, de lo que la gente sabe, lo que no, de que Venezuela sea la cabeza de turco de los medios, si salgo a la calle nadie va a saber quién es el presidente de Honduras. Honduras, 8 millones de habitantes, una mujer asesinada cada 13 horas, 116 desde 2009, desde que echaron a Zelaya. Un golpe de Estado que apoyó a Estados Unidos. 30 periodistas asesinados desde el golpe, 74 abogados también muertos, 100 activistas del movimiento obrero también muertos. Y ha aumentado es mayor 1.272 veces la gente que quiere emigrar de Honduras a Estados Unidos. Pues es parte de eso, no se nos dice todos los días en la tele, pues mira, en Honduras hay tanta criminalidad, o en Colombia o en México. No se nos dice, igual en México sí, pero no se nos dice tan a menudo, y por supuesto la gente no sabe quién es Juan Orlando Hernández, el presidente ahora mismo de Honduras. Pues eso es parte de la manipulación. Obviamente, claro que en Venezuela hay crímenes, claro que en Venezuela hay corrupción, se debe luchar contra eso. Si Maduro no lo hace, pues yo en eso desde luego no lo apoyo, pero porque yo no estoy para defender a capa y espada todo lo que haga Venezuela. Ahora, si se comete estas manipulaciones contra Venezuela, pues yo desde luego voy a estar en contra de ello, pero eso es parte del imperialismo y de lo que quiere hacer de América Latina su patio trasero, como siempre lo ha hecho. Roberto. Bien, sí, estoy de acuerdo con Carlos, ha dicho muy bien. Y sobre
porque hablaste también de economía en Europa, en cuanto a bloqueo, te podré decir que desde que triunfó la revolución ya el primer año se le implantó un bloqueo unilateral que todavía existe y que pese a eso Cuba ha ido avanzando. Te podré decir que cuando triunfó la revolución en Cuba, en toda la isla habían 6.000 médicos y que los yanquis lograron sobornar a 3.000. Y con 3.000 médicos, pues crecimos en facultades de medicina, existía una sola en La Habana, después se hizo una en Santiago de Cuba, después fueron haciéndose en las cabeceras de provincia y hoy por hoy casi hay una facultad de medicina en cada municipio grande del país. Hoy por hoy tenemos casi 80.000 médicos prestando ayuda en el exterior, ingenieros, técnicos, licenciados en deporte. Todo eso lo hemos logrado pese al bloqueo. Todo eso lo hemos logrado pese al reforzamiento del bloqueo a través de la Unión Europea. Cuando estaba Aznar, Tony Blair por allá, el CONI por allá, que obligaron en la sede de ellos aquí de la Unión al voto único. Y entonces la Unión Europea se sumó al bloqueo cuando se derrumbó la URSS. Ya, que el enemigo nuestro, la mafia cubanoamericana, empezó a hacer las maletas en Miami, pues ya venían para Cuba. Y más Canosa pidió incluso al presidente de los Estados Unidos 6 días de licencia para matar en Cuba. Eso no lo oye el pueblo de Europa, eso no lo oye nadie, todas esas cositas. Hoy por hoy, Francia está haciendo esfuercito con la Unión para que la Unión levante definitivamente el bloqueo. Porque, no sé, el desarrollo de eso cómo irá. Bueno, es un tema bastante interesante, el desarrollo de Cuba a pesar del bloqueo. Si queréis lo tratamos después del zapping al que vamos a pasar ahora. Las redes sociales, sobre todo Twitter, han jugado un papel importante para mostrarle al mundo lo que ocurre en ese país debido a la férrea censura que el gobierno ha impuesto en los medios de comunicación. La oposición venezolana posee un 80% del espectro mediático, mientras que en cuestiones electorales, en el mejor de los casos, apenas llega al 45%. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. La perspectiva de conformarse con mínimos supone también la legitimación, y esto es muy grave, la legitimación de la realidad que vivimos. Por culpa de Chávez tenemos la canaimita, por culpa de Chávez tenemos el comedor en la escuela, por culpa de Chávez mi mamá estudió y para mí yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón Chávez. Bueno, pasamos ahora a hablar un poco sobre otros países con procesos revolucionarios, aparte de Venezuela o de Cuba. ¿Cómo veis los casos, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana en Ecuador o Bolivia con Evo Morales? Debate libre, que empiece quien quiera. Bueno, pues yo me voy a lanzar, venga. Yo sobre Bolivia, está claro que es un proceso de transformación, ¿no? Bastante propio, con unas características muy propias. Yo creo que lo más reseñable del proceso boliviano es que haya sido un indígena aymara el que haya logrado la jefatura del Estado, cosa que habría sido imposible hace 20 años, ¿no? Y que hubiera sido sindicalista y trabajador de abajo, había estado encarcelado. Yo creo que eso demuestra, es una fotografía clara de por dónde están yendo los tiros ahora en América Latina. Y sobre el proceso de Ecuador, bueno, yo creo que al principio era un proyecto ilusionante, pero yo creo que está teniendo una deriva poco halagüeña, sobre todo después de las últimas declaraciones de aceptar pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, cosa que habría sido uno de los puntos clave del programa con el que llegó al poder, o bueno, y las últimas elecciones municipales se le ha visto el rechazo, bueno, que la Revolución Ciudadana ha perdido 3 de las principales ciudades de Ecuador, entre ellas la capital. Y bueno, yo creo que eso debería ser una llamada de atención a la Revolución Ciudadana, hacia dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que mirar y a dónde no.
Bueno, el problema de todas estas revoluciones es que al final del tiempo, lo primero que tienen es que duran muchísimo tiempo. O sea, nunca llegamos a ese estado final en el que los ciudadanos pues tienen ese máximo bienestar social. Entonces, estas revoluciones al final lo que hacen es que los ciudadanos al final sean más pobres. Sobre todo en aquellos países donde desde un primer momento lo que se busca es la redistribución total de la riqueza sin sentar las bases para el crecimiento. Y ahí, por ejemplo, sí que es diferente con el gobierno de Mújica. Es un presidente que entendió que había que primero crear las bases para la riqueza para luego una redistribución y que esa redistribución no deshiciera ese futuro crecimiento, porque la riqueza no es estática, es dinámica. Y si dinamitamos los cimientos de ese crecimiento de estos países latinoamericanos, jamás van a crecer. Van a ser todos muy iguales, pero todos igual de pobres. Por lo tanto, no es el camino, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador. Luego, sobre el impago de la deuda. No sé, de verdad, qué os da con el impago de la deuda. Tenemos el ejemplo de Argentina. El fracaso de Argentina viene desde hace muchísimos años por sus continuos impagos de deuda. No consigue salir de ahí. Por tanto, esa obsesión de impago de deuda y luego luego que me financien otra vez. Es que no se puede y no es la solución, no es la panacea y no debe realizarse. Sobre Mújica yo tengo una norma y es cuando los medios hablen muy bien de un presidente o sea muy mediático, no te creas muchas las cosas. Con Mújica no tengo nada en contra, así que tampoco voy a tocar mucho el tema. Por ejemplo, eso de que se crea más pobreza, desde que está Hugo Chávez, la pobreza del 42% en 1998 a 9,5%. Mortalidad infantil del 25 por 1000 al 13 por 1000. 58 médicos por cada 10.000 habitantes, antes eran 18. Y el 96% de la población tiene acceso a agua limpia. Eso igual lo mismo con Ecuador, pobreza del 38 al 26 desde que está Correa. Y sobre el pago de la deuda externa, hombre, yo no pagar una deuda, o sea, auditar una deuda y ver lo que es legítimo y lo que no. Y desde luego, sobreponer los intereses de tu pueblo a los de los mercados, porque mira que Rafael Correa no reniega nunca los mercados. Dice que el socialismo del siglo XX tenía un problema y es que no se fijaba en los mercados, que querían estar al margen, y él no, dice que tiene que ser una economía con mercados, no para los mercados. Entonces Rafael Correa, que estudió economía en Estados Unidos, un tipo que sabe bastante de eso, no reniega desde luego de los mercados. Y de la Revolución Ciudadana, que se basa en 5 ejes, que son la Constitución, que se aprobó por referéndum, la anticorrupción, la economía, la educación y la salud, y una parte muy importante que es la dignidad y la soberanía. De nada sirve un país que vaya muy bien si lo que hace es crear su riqueza a costa de explotar otros países. Véase Estados Unidos. Estados Unidos que tiene 40 millones de pobres, pero, oye, se supone que es rico y tal, a pesar de que explote todo lo que quiera por allá. Así que es lo que yo veo importante. Bueno, a mí lo que has dicho, Pablo, de crear unas bases de riqueza por una nueva distribución, me hace mucha gracia porque me suena mucho más a China que a otra cosa. Es precisamente los chinos, que bueno, yo aquí me desmarco totalmente de su línea económica, están hablando de una NEP de 100 años, o un crecimiento económico de 100 años para luego destruir el socialismo. Bueno, todos sabemos cómo están las cosas del China, ¿no? Para la clase trabajadora. Y bueno, sobre el estado final, que decía, es que no se ha llegado al estado final. Bueno, pues, es que no hay manera. O sea, en Chile quisieron llegar al estado final. ¿Y qué pasa? Que vinieron los amiguitos de la Tache y le hicieron golpe de estado y mataron ahí a todo el que moviera la cabeza. Pues lo mismo está intentando en Venezuela, que también está intentando llegar a un estado final y no hay manera de conseguirlo porque no se les deja. Lo mismo que ha ido pasando con todos los procesos revolucionarios, que no se les ha dejado soberanamente decidir su futuro y se les ha estado atacando constantemente, militar, mediáticamente, políticamente, de todas las maneras. No me vengas con el estado final porque eso no tiene ningún sentido. Y el tema del pago de la deuda, en cualquier legislación del mundo no es legal, está en fraude de ley un acuerdo celebrado bajo presión, coacciones, etc. Y es lo que tienen los países subdesarrollados o en vías de desarrollo cuando han aceptado deuda del Fondo Monetario Internacional. Porque era o eliges esto en estas condiciones que te digo yo o te vas a la mierda y te mueres de hambre. Entonces, eso está en fraude de ley. Entonces, lo que hay que hacer es una auditoría, que lo comentaba Carlos, ver qué parte de la deuda es legítima y cuál no, y la ilegítima no se paga. Que además también yo creo que es la solución al problema que tienen los países de la periferia europea, como España, Grecia y Portugal. ¿Bajo qué criterios dices que es legítima, no ilegítima? Claro, pues, ¿bajo qué criterios? Pues un criterio político de esto no lo pago. O sea, sí, exacto. Los mercados nos gustan mucho cuando nos dan dinero. Pero cuando tampoco creas, ¿eh? Cuando nos exigen devolverlo, tampoco creas. Bueno, pues por ejemplo, en criterios de igualdad, como en condiciones de préstamos de Mercosur o de el Banco Interamericano que se está creando, eso son condiciones más justas y no en fraude de ley, lo que es la bota sobre la cabeza para aceptar una deuda. No haber aceptado, es
ya no haberla aceptado. Es así de fácil, es así de simple no aceptar. Y lo que decía el de Chile, Chile no ha empezado a crecer hasta el final de la dictadura, porque con Allende tampoco crecía. Una inflación del 500%, eso no es. Eso puede dar un debate enorme sobre las políticas monetarias que se están dando en Latinoamérica. Es el auténtico lastre, tanto de Argentina, tanto de Venezuela, como pasó en Chile con Allende, que mina el crecimiento. O sea, inflación del 500%, eso no se puede, eso no es sostenible. O en Venezuela ahora un 60%, o Argentina también en procesos inflacionistas. La inflación es el impuesto de los pobres. Le dio la palabra a Carlos. Un segundito. Bueno, a pesar de cuestionar las políticas de Allende, no creo que eso justifique, no creo que nadie lo esté justificando, No está justificando. el que Estados Unidos con la CIA pues provoque unas revueltas y de ahí un golpe de Estado para una dictadura fascista. Sobre los mercados que gustan, pues hombre, mira que precisamente todos estos países se quieren desmarcar del FMI. Por ejemplo, Ecuador impulsa el Banco del Sur, que a diferencia del FMI, lo que tiene es que cada voto del país cuenta lo mismo. O sea, no es como en el FMI, que el de Estados Unidos cuenta más y depende del poder económico de cada uno. Y eso yo creo que tiene bastante más solidaridad que otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, ya vemos en España que seguimos lo que nos dice Merkel. O en España lo que no he dicho antes, que por ejemplo el artículo 135 de la Constitución famoso, que fue votado por las dos opciones aquí del bipartidismo, pues lo mismo, antepone intereses externos a los nuestros. Entonces es lo que quería decir sobre los mercados. Si alguien quiere añadir algo más, si no, Yo tengo una. Que dices que no apoyas para nada lo que pasó en Chile, lo cual me parece de sentido común, pero en Venezuela sí lo ves bien, lo que está ocurriendo, te pregunto. Es que según vosotros es el... No, te estoy preguntando en Venezuela. No, vamos a ver, aquí en Venezuela hay un movimiento de una gran parte de la población que está en contra de esas políticas y sale a la calle. Y Maduro ¿Tú tienes constancia de eso? No tenía ni idea. No, tú eres un gran creyente de los medios El esquema de Chile fascistas. y el esquema de Chile en el 73 y el esquema de Venezuela ahora es exactamente el mismo. Y tú te vas al manual de la Escuela de las Américas y es el mismo esquema. Desabastecimiento, insurrecciones internas, intento de golpes militares, acoso mediático. Es el mismo esquema que se hizo con Allende y que intentaron... ¿Por qué ese desabastecimiento en Venezuela? ¿Perdón? ¿Por qué esa falta de... Desabastecimiento. Por el acopio que hace la oligarquía... No son por las políticas de... No es por el acopio que hace la Polar, hablamos de la Polar. El acopio que hace la oligarquía de materiales de consumo para reventar los precios. Es el mismo esquema de Chile, el mismo. Nada que ver, son las políticas que está haciendo el gobierno de Venezuela que están provocando ese desabastecimiento de productos básicos. Y estamos hablando del país con mayores reservas de petróleo del mundo. Es que es lo que a veces obviamos, que un país que supuestamente tendría que ser tan rico como, por ejemplo, los países nórdicos europeos, mira dónde está, en caída. ¿Cuándo fue más rico? El petróleo lo tuvo siempre. ¿Y cuándo el pueblo fue más rico? Ya que hablas tanto, pues ¿cuándo fue más rico? ¿Dónde metían? ¿Quién cogía el dinero del petróleo? Contesta esta pregunta, ¿cómo sería más rico el pueblo de Venezuela? ¿Como ahora o si hubiera seguido políticas como en el norte de Europa? Con menos cantidad de petróleo. Porque yo creo que tienen un estado de bienestar inmediable. El régimen existente en Venezuela antes del chavismo y después del chavismo, porque tú estás hablando del chavismo. Ahora no me pongas ejemplo de los países nórdicos ni de otros países europeos que son riquísimos, que son ricos. Sí, pero son ricos, tienen otras cosas, son ricos. No me pongas esos ejemplos. Estamos hablando de Venezuela. ¿Quién se echaba el dinero del petróleo en el bolsillo? Porque, antes de Chávez, el pueblo no le llegaba, la riqueza. Ya tampoco le llega. Ya tampoco le llega. Más pobre. Sí, pero no creo que sea más pobre, al contrario. Porque tú estás muy lejos, yo estoy pegado a Venezuela. Y he tenido hermanos, hermanas, sobrinos en Venezuela, muchos. Prestando ayuda internacionalista, unos como médicos, otros como licenciados en deporte, y así sucesivamente. Y muchas amistades, jóvenes como tú, que son ingenieros, médicos, y no cuentan eso. Pero lo que pasa es que los medios nada más lo que hacen es eso, difamar y hablar basura de Venezuela, de Cuba, de cualquier otro país que se libere. No dicen lo otro, la verdad.
La cantidad de médicos que ha graduado Venezuela después del chavismo, tanto en su país como en Cuba, en la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina. La cantidad de vivienda que ha hecho Venezuela a los pobres ahí de ¿cómo se llama eso? La montaña esa de la capital. Y en otras ciudades, en otros barrios. Eso no lo dicen. Sobre el abastecimiento, también pasó en Cuba a principios de la revolución. Los poderosos, los mercados y eso, acaparaban, nosotros le decimos acaparaban los productos a que el pueblo no pudiera adquirirlo, comprar. Pero como nosotros tuvimos una política diferente, porque ya como dije al inicio, llegamos al poder por una revolución armada, etcétera, etcétera, pues se empezó a intervenir. Entonces el que acaparaba, escondía el producto, intervenido. Se ponía un administrador del pueblo al lugar y arriba. Y fuimos resolviendo, saliendo de la situación de esa manera. Pero Venezuela, quizás por sus estatutos, por su constitución, no puede hacer eso. Quizás, no sé, no soy experto en la constitución venezolana. Quizás no pueda llegar a intervenir un supermercado. Quizás. Bueno, si lo hacen, aplaudo. Había pedido la palabra Carlos. Interviene Carlos. Intento hacerlo muy rápido para que puedas ir tú, ¿vale? Bueno, la Venezuela que tiroteaba a su gente era la del Caracazo, la que estaba harta del FMI. O sea, se hablan de cifras de hasta más de 3.000 muertos. Desde luego, si te pones a observar la gente que ha muerto, estas manifestaciones que había últimamente en Venezuela, ves que el fuego sale de los lados de los manifestantes, es que es de ese mucho que hablar. Ves que han muerto chavistas y entonces no es todo tan bonito como parece. Esa manipulación de quién mata a quién ya se hizo cuando el golpe de Estado, donde en el puente parecía que unos chavistas disparaban a algo, luego se miraba la cámara, se veía que era una carretera vacía y lo que hacían era disparar a policías que eran antichavistas que disparaban contra estos manifestantes. Bueno, contra estos que se defendían del golpe de Estado, más bien. Es que claro, con Venezuela la manipulación mediática de estas últimas manifestaciones, tenemos el caso de Leopoldo López, el que quiere ir de preso político, los progres de España, que hay un preso político en Venezuela, wow, y aquí tenemos al camarada Arenas, tenemos a Arnaldo Otegi, pero eso da igual. Pasa un poco como Timoshenko en Ucrania, es una mujer que está en la cárcel por corrupción, pero la tratamos de presa política, luego la liberan y todos decimos, qué bien, no sabemos ni por qué está en la cárcel. Y bueno, quería decir eso y sobre los supermercados de asaltar. Maduro, con su gente, bueno, la gente de Maduro supongo, inspeccionaron precios en supermercados y vieron que había inflaciones, que había subidas de precios hasta el 1.200%, precios que no deberían estar así. Y lo que dijo es, vamos a venderlos a un precio justo. Luego hay una gente que se dedica a asaltar supermercados y decimos, oh, Maduro quiere que la gente asalte supermercados. No, si la policía detuvo a esa gente, no es porque Maduro no lo estaba ordenando, la policía detuvo a los que estaban asaltando supermercados. Y bueno, ese es el tema. Aún no he visto ningún país en que el control de precios funcione y sirva para bajar los precios o que la gente pueda... Es una auténtica desconocimiento de cómo funcionan los precios en el libre mercado. Hablabas de que, ante Roberto, hablabas de que este desabastecimiento es culpa del capitalismo, porque aquí en España yo tengo de todo, porque en Chile hay de todo, porque solo faltan productos en países socialistas. Es algo que no puedo entender entonces. ¿Qué culpa tiene el mercado entonces en los países más intervencionistas? ¿Por qué en Chile no ocurre? ¿Por qué aquí, en los países capitalistas no existe esta falta de productos? Primero, porque ningún país capitalista está bloqueado, ni está presionado, ni nada. Esa es la primera. Segundo, porque en esos países capitalistas que tú dices hay de todo y sobra de todo, pero para 4 personas, el pueblo no lo puede adquirir. El pueblo tiene que, como yo, en Cuba, ante el triunfo de la revolución, tenía que comer harina con boniato. Pues no me podía dar el lujo incluso de comprar ni arroz, ni frijoles, ni un pollo, ni nada de eso. Y cuando mejor comí una latica de sardina de 13 centavos. Era el pueblo, no era yo solo. Y del campesinado ni hablar. Entonces, 4 personas en esos países capitalistas se echan
la riqueza del bolsillo, pueden adquirir de todo, tener sus cochazos, bueno, hay una clase media que más o menos puede, pero ¿cuánta gente son esas? ¿Cuántas personas son? Cuando se habla de pueblo, se habla de mayoría. Y bien, ahora para terminar, disculpa, en cuanto a lo que decía uno de ustedes dos, ¿a dónde van las revoluciones? Bien, te diré que la Revolución Cubana nació, creció, se hizo adulta y será eterna. La Revolución Cubana no es Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni Juan Almeida, el difunto. La Revolución Cubana es su pueblo, su partido comunista, que tiene muy bien nucleado a su pueblo. Y el pueblo ahí ha adquirido, gracias a la Revolución, demasiada cultura política. Y ese pueblo sabe a dónde va. En cuanto a Venezuela, no ha podido desarrollar los programas de Cuba, por ejemplo, contra el analfabetismo, como hizo Cuba en 1961. En Cuba había casi un 46% de analfabetismo y se erradicó. Se implantó la lucha por el sexto grado. En cada centro de trabajo había maestros, entonces para ahí, ya después, bueno, los que barren en la calle en Cuba son bachilleres. La juventud muy consciente, siempre, bueno, siempre hay personas que no les guste un sistema, a otro ayuda. Pero se habla, por ejemplo, en los Estados Unidos, la migración más pequeña que hay es la cubana. Es la que más bulla hace, la que más grita, pues incluso puso presidente en los Estados Unidos, así no lo sabía, muchachos. La contrarrevolución de Miami. Pero es la más pequeña. Y en Europa, en todas partes, la más pequeña. Y se habla de la juventud cubana, que es cierto, es que la juventud cubana, por ejemplo, de los 80.000 médicos que hay en el extranjero prestando ayuda, en países pobres, pero países capitalistas. Y están ahí, cumpliendo, y regresan a Cuba con su bandera bien en alto. Entonces la juventud cubana no es disidente, disidentes son 3 o 4 jóvenes, que lo hay en todas partes del mundo. En cualquier religión también, hay quien es católico y al otro día diga la religión católica, esto lo otro, por H o B. Eso siempre estará presente. Nada es perfecto. Y nuestra sociedad no es perfecta, por ende. Pero es muy firme. Y sobre todo la juventud cubana, demasiado firme. Muy clara, muy consciente de sus programas y sus cosas, y con una buena guía que es el Partido Comunista de Cuba. Ahí. Pablo pedía la palabra. Sí, no, yo, bueno, ahora hemos cambiado un poco de tema, ¿no?, con la última intervención, pero yo quería, pues, hacer un inciso en el tema bueno, te he dicho que no tenemos ni idea de cómo se gestionan precios en el libre mercado, pero tú también estás demostrando que no tienes idea de cómo se gestiona la economía en unos países socialistas, es decir, en los países donde se planifica la economía. Se planifica la economía en función de las necesidades colectivas y de un interés global. Entonces, por ejemplo, pues igual no puedes elegir entre 200 tipos de zapatillas, pero tienes la vivienda garantizada gratuitamente, lo mismo la educación, la sanidad y otros tantísimos derechos. ¿Por qué en Chile te puedes comprar 400 tipos de móviles, pero estás hipotecado hasta los 35 años para poder estudiar una carrera? Por ejemplo. Y aquí también está pasando. Entonces, quiero decir, yo prefiero poder elegir solo entre 2 zapatillas y luego tener la educación completamente pagada. Bueno, te contesto, yo creo que hay que ir hacia un modelo que te permite tener unos derechos sociales, como por ejemplo una educación gratuita, sin renunciar a las posibilidades de tener todo lo que necesitas, no tener que tener 2 pares de zapatos o no poder comprarte un móvil, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que hay países, hay países, sí, no, es que además los países donde mejor se vive, donde más clase media hay, donde más bienestar social hay, son aquellos países con mayores índices de libertad económica, que no es Estados Unidos, como antes hablaba mucho de Estados Unidos. En la República Democrática Alemana no fue hasta los años 80, donde se empezaron, hasta finales de los 70, donde se empezaron a ponerse serio con la producción de bienes de consumo. Hasta entonces se habían dedicado a reconstruir el país y a generar el bienestar máximo para toda su población. Una vez lo tuvieron cubierto, empezaron a producir bienes de consumo. Y luego era uno de los países, era el país del bloque del este donde más bienes de consumo había. Bueno, por eso cuando la reunificación... No, te estoy hablando a finales de los 70 en el socialismo, en la República Democrática Alemana.
Por eso estoy diciendo que tras la reunificación hubo que hacer todo ese esfuerzo para poner para poner a la altura de la otra mitad. Fíjate que con lo que decías de la migración de Cuba a Estados Unidos, mientras Estados Unidos se dedica a disparar a mexicanos que pasan por sus fronteras, que bastantes más que los que pasaron en el muro de Berlín, por cierto, aunque algunos fueran armados, pues es muy curioso, por ejemplo, la ley de ajuste cubano. A pesar de eso, la migración es pequeña. La ley de ajuste cubano da todas las facilidades del mundo a la gente de Cuba. ¿Por qué? Por la clara intención de destrozar su sistema y provocar migraciones masivas o lo que intenten. Y una cosa muy, yo diría, repugnante de Estados Unidos, se llama, a pesar de mi inglés, Cuban Medical Professional Parole. Se dedica a que todos los médicos que estén trabajando de forma solidaria, médicos cubanos fuera de Cuba, en otros países, pueden ir a Estados Unidos a vivir con todas las facilidades. Médico es para reventar toda la solidaridad de Cuba, y eso me parece algo impresionante. Y ya está. Bueno, pues sería muy interesante continuar este debate sobre el futuro de Cuba, pero el tiempo se nos acaba y me gustaría terminar con una conclusión en la que podéis tratar en un breve espacio de tiempo el tema que queráis, pero bueno, yo lanzo una sugerencia en forma de 2 palabras. Latinoamérica, continente solidario. Si quieres empezar tú, Pablo. Bien, vamos a ver. Tenemos ejemplos de solidaridad de Sudamérica también con países con intereses políticos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿a dónde está ayudando Venezuela? A Palestina. O sea, no hay ningún sitio más, o sea, no va a ayudar a los kurdos en Irak o no va a ayudar en África, ¿no? ¿Dónde va? Pues a donde está el conflicto mediático que es Palestina. Por lo tanto, esa solidaridad internacional yo la pongo entre comillas, solidaridad internacional cuando me interesa de cara a publicidad hacia el exterior. Y no creo que sea de tal volumen como para darle cierta importancia. Carlos. La solidaridad con motivos políticos, contrapuesta con la solidaridad por motivos geopolíticos de Estados Unidos, voy a ayudar en este sitio y de paso pues me llevo todo su petróleo, hago chanchullos con su gente y todo muy bien. Solidaridad internacionalista, sí, tiene mucha, pero cabría hablar de la solidaridad en el propio continente, o sea, todo lo que se ha impulsado, el Mercosur, donde van a entrar dentro de poco, en teoría, Bolivia y Ecuador, o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que la impulsó Chávez y que se dedica pues a financiar proyectos que creen prosperidad, no como cualquier proyecto. Y me parece muy importante la solidaridad que hay entre esos países y que, por supuesto, impulsó Chávez en un principio, que es una solidaridad que, desde luego, en Europa no te vas a encontrar. Y eso lo empezó Chávez en Latinoamérica. Yo, para empezar, bueno, te diría que lo que has dicho de la solidaridad oportunista de Venezuela es totalmente falso, porque Venezuela lleva, junto con Cuba, desde hace más de una década con la Misión Milagro. O sea, lo que es la Misión Milagro. La Misión Milagro es una misión de fondos venezolanos y cubanos y técnicos venezolanos y cubanos que se dedican a operar de la vista por países de todo el mundo. Y no solo Palestina, y no solo países socialistas ni con procesos revolucionarios, también lo han hecho aquí en España. También han ido operando gratis de la vista a personas totalmente gratis. O sea, es lo que dices. Y como esto hay decenas de ejemplos más que demuestran la solidaridad internacionalista, y no solo la solidaridad internacionalista, sino, como dice Carlos, la solidaridad dentro del propio continente, ¿no? Yo creo que Venezuela, y Chávez en concreto, fue el integrador, ¿no? el que le dio un impulso a la integración en el continente, que ahora pues está integrando no solo a países con procesos revolucionarios más claros, sino que también está integrando con países, bueno, que tienen otro tipo de modelos al que tradicionalmente se les había impuesto, como son con todas las diferencias, Brasil, Argentina, etcétera. Entonces yo creo que el proceso de integración latinoamericana y lo que supone para los propios pueblos de América Latina es importantísimo. Y luego ya también, a modo de conclusión, me gustaría decir que lo que comentábamos antes de que siempre estos debates acabamos hablando de Cuba y Venezuela, pues yo creo que es porque es a donde nos llevan los medios de comunicación y nunca hablamos, por ejemplo, de México y Colombia, que son los aliados estratégicos de Estados Unidos y Europa en América Latina, y siempre pasamos por alto cuando de México y Colombia hay auténticas barbaridades que hablar, y que aquí los medios de comunicación que hay, y de lo cual nuestros gobiernos son cómplices totalmente. Roberto, y ya concluimos. Ya. Lo he dicho. Lo mismo que Pablo. Lo he dicho.
Bueno, pues aquí termina este debate sobre Latinoamérica. Dar las gracias, como ya dije al principio, a Pablo Moliné de UPyD, a Carlos, estudiante de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, a Pablo Casas, militante de la Juventud Comunista, y a Roberto del Partido Comunista Español y también del Partido Comunista de Cuba. Muchas gracias por ver nuestro debate, y ya saben que podemos mantenernos informados en nuestro Twitter, @ovejarrojainfo, y estar al tanto de todas nuestras publicaciones en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, así como podéis también seguirnos en nuestra página en Facebook. Esto ha sido La Oveja Roja, periodismo plural, anticapitalista, feminista y solidario. Muchas gracias. Gas the back!